Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández, aquí estamos junto a Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice y todo el equipo de Al Filo de la Realidad para compartir un nuevo podcast, esta vez sobre un tema que se apasionará a muchos de ustedes. Realizando el expediente Adamski, testeo de producto de inteligencias exteriores, de eso vamos a hablar en el encuentro de hoy. Como siempre comenzamos saludando a toda la gente que desde hace tantos años estimula y hace posible esta producción, esta realización, a nuestros mecenas que reciben nuestros podcasts extra, a los incondicionales oyentes históricos, a los novicios recién llegados a estas lides, a las emisoras que retransmiten en distintos lugares y momentos nuestras realizaciones. A todos, a cada uno, gracias, porque sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Bien, vamos a comenzar directamente porque el tema de hoy no pasa tanto por su extensión, sino por la necesidad de avanzar en algunas reflexiones para comprender un poco más el intríngulis del fenómeno ovni, de las manifestaciones inteligentes tras el fenómeno y de su propia historia. Vamos a, una vez más, porque en alguna ocasión el tema ha estado presente en nuestros encuentros, vamos a regresar a la cuestión de los contactados, en este caso haciendo eje en un personaje en particular sobre el cual nunca en los podcasts anteriores, aún en aquellos donde tratamos el tema del contactismo, lo hemos referido, que es el polaco nacionalizado norteamericano George Adamski. En líneas generales, quien no ha leído sobre Adamski en el ambiente ufológico, es casi innecesario reubicarnos en la historia, si no fuera, y esa es una de las intenciones del encuentro de hoy, si no fuera que muchas de las versiones sobre la historia particular de Adamski, no diré que son mentirosas, tergiversadas ex profeso, pero sí se ha producido como el juego del teléfono descompuesto, ¿no? Y ha quedado sobrenadando algunas ideas sobre su vida que no reflejan lícitamente su realidad. Ese es uno de los objetivos del encuentro de hoy. Y otro de los objetivos es el que da título a este podcast. Preguntarnos si frente a la dicotomía de creemos en el contactado, porque hay mucha gente que aún hoy, conociendo la historia de Adamski, acepta como real su historia, o por lo menos acepta como posible su historia de una manera literal, y la otra postura, la antítesis, de considerarlo un estafador, un fraude, ¿no? O una persona con severas anomalías psiquiátricas, plantearnos si existe alguna tercera posibilidad. Sobre todo, a partir de este movimiento que comienza ya en los 70, primero con Salvador Freixedo, luego con Jacques Vallée, John Keel, ¿no? Si me permiten la autorreferencia, mi propio libro en el 2006, Chamanes de las Estrellas, hacía una lectura esotérica del fenómeno ovni. Bueno, más recientemente el ufólogo español José Caravaca, ¿no? Y su hipótesis de la distorsión. Todo esto que, no, porque no es un tema menor, ¿no? Recordar que hace 30, 40 años, hablar de la interdimensionalidad, de la pandimensionalidad, que no es lo mismo, en torno al hipotético origen de la inteligencia que se mueve detrás de los ovnis, parecía una locura, en tiempos aquellos en que todavía el materialismo dialéctico ufológico sostenía la presunción de su realidad física como naves, tripuladas o no, por cosmonautas extraterrestres de visita por la Tierra con distintos fines. Estos 40 años o más, desde los primeros pioneros citados, han instalado la aceptación de una mirada alternativa. Aquella
hipótesis de Vallée de ver la inteligencia detrás de los ovnis como un sistema de control de la especie humana, ¿no? Este postulado de pandimensionalidad que mencionaba recién, lo referí en algún artículo recientemente. Yo decía, estamos jugando con la idea de que el vector ovni y la inteligencia que se mueve detrás del objeto provenga de dimensiones o universos paralelos. Ustedes dirán, bueno, sí, no estás diciendo nada nuevo, Gustavo, sí, de acuerdo, les aseguro que hace 40 años no solo era absolutamente novísimo, sino para la percepción en ese entonces absolutamente delirante, ¿no? Da cierta satisfacción saber que uno ha estado encarnado en ese proceso de transmutación de la mirada ufológica durante estas décadas, ¿no? Y decir, miren cómo cambiamos, cómo hablamos, por lo menos en el ámbito ufológico, ¿no? Fuera del ámbito ufológico nos siguen mirando igual de loco, pero esa es otra historia. Cómo hablamos con naturalidad de algo que era tan resistido en su momento. Pero yo me preguntaba, ¿qué pasa si más que interdimensionales, las inteligencias que se mueven detrás de algunos de estos objetos? Porque ya recordarán ustedes, yo he vuelto muchas veces a este punto. ¿Por qué tenemos que quedarnos con una única y sola explicación del origen, naturaleza y destino, como diría otro contactado, Georges Duclos, de estos objetos? Porque no es posible que bajo este rótulo generalizante de ovni tenga su lugar lo extraterrestre, lo interdimensional, lo parapsicológico, lo conspiranoico desde el punto de vista de programas de control de masas, de élites gobernantes y demás. Pero sin entrar en esas honduras, yo me preguntaba si, independientemente de esta idea de que proviene de otras dimensiones, ¿no podríamos estar preguntándonos en este momento si la inteligencia en realidad fuera pandimensional, es decir, coexistiera en un número enorme de dimensiones simultáneamente? El ser humano se mueve en 3 dimensiones físicas, largo, ancho y profundidad, y en una temporal, el tiempo, ¿no? Somos cuatridimensionales. Pero yo me he preguntado, ¿por qué no aceptarnos como individuos de 5 o de 6 dimensiones? ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.